El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos celebrando el domingo de la resurrección. En la vigilia pascual que celebramos prácticamente hace un momento, veíamos el momento de la resurrección. Ahora vemos a Jesús ya resucitado. Jesús ya resucitado. Fíjense cómo, aunque se ha dicho que en la iglesia como que incluso Dios había menospreciado a las mujeres, pero vemos aquí que María Magdalena, aquella mujer que ya ven que se entregó al pecado de manera gratuita, de ella Jesús va a sacar 7 demonios y ella va a ser la primer testigo del sepulcro vacío. No existen testigos del momento de la resurrección. ¿Por qué? Porque resucitó dentro de la tumba. Entonces no había nadie dentro de la tumba, nadie pudo haber visto el momento de la resurrección. Los soldados vieron que llegó un ángel y que rodó la piedra y cayeron muertos de miedo y salen corriendo de ahí. Entonces vemos que hay testigos primero del sepulcro vacío. Porque, repito, nadie pudo ver la resurrección porque fue dentro del sepulcro. Los soldados romanos tampoco vieron la resurrección. Huyeron cuando vieron al ángel que movió la piedra y es cuando dan por hecho la resurrección, pero no vieron a Jesús. Luego va a llegar María Magdalena con los apóstoles y estos salen corriendo. Pedro y Juan salen corriendo y también son testigos de que el sepulcro estaba vacío. Ellos son testigos del sepulcro vacío hasta este momento. Jesús ya les había hablado en varias ocasiones sobre la muerte que iba a recibir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero no entendían ellos qué significaba eso. Pensaban que era alguna comparación, alguna cosa, pero no podían, no se atrevían a pensar que eso era literal. Los judíos, cuando viene la resurrección, los soldados van corriendo y le dicen: sí resucitó, se movió la piedra, salió de ahí, va a salir de ahí, porque por algo se movió esa piedra. Y entonces los judíos, si el pueblo se daba cuenta de que Jesús había resucitado, que sí era Dios y que ellos son los que habían movido para que lo crucificaran, pues los iban a matar a pedradas. Entonces ellos les ofrecen dinero a los judíos, a los soldados romanos, para que dijeran que ellos se habían quedado dormidos. Imposible. La disciplina romana en ese tiempo era tan fuerte
que si había 8 soldados, como en este caso de Jesús, había 8 soldados, porque dijeron los fariseos, dijeron, Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Para que nadie se vaya a robar el cuerpo, le pidieron a Pilato que mandara soldados y mandó 8 soldados romanos del ejército más poderoso del mundo. Si un soldado se equivocaba, si un soldado hacía algo contrario, si un soldado hacía esto, lo mataban a él y a todos sus compañeros. Así de que no había amigos ahí de que dejaran a alguien que hiciera cosas raras. A todos, porque se los consideraban cómplices de lo que el otro hizo y mataban a todos. ¿Ustedes creen que se iban a dormir los soldados? Y luego todos al mismo tiempo, los 8 soldados iban a dormir. Es imposible, pero bueno, hicieron correr el rumor de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Pero repito, es cosa imposible. Además, Jesús cuando muere, no lo alcanzan a preparar a la costumbre de los judíos, porque el viernes cuando se metía el sol, se consideraba el inicio del sábado. Por lo tanto, en cuanto el viernes cayera el sol, ya no podían hacer nada. Así de que cuando bajan a Jesús de la cruz, apenas tienen tiempo de llevarlo al sepulcro, no tienen tiempo de hacer todo lo que hacían con el cuerpo de los que habían muerto. Entonces José de Arimatea, que es el que pidió permiso de bajar el cuerpo de Jesús, lo lleva a un sepulcro de él que él había preparado, pero donde no había sido sepultado nadie todavía. Antes de llevarlo ahí, le pone una sábana. Es una sábana especial, no en las sábanas como las que usamos nosotros. Es una sábana de 4 metros, donde se acostaba el cuerpo, la sábana se doblaba y tapaba la parte del frente. Los judíos no eran muy altos. Jesús era muy alto para los judíos. Se cree que Jesús medía, gracias a la sábana santa, aproximadamente 1,80 m. Los judíos no tienen esa estatura, regularmente son más bajitos de eso. Entonces se conoció ahí por la sábana santa muchas cosas, muchos datos de Jesús. Entonces doblaron la sábana y queda marcado toda la parte de adelante de Jesús y toda la espalda, porque fue acostado sobre la sábana y luego se la pusieron encima. Eran sábanas especiales para cuerpos de difuntos. Entonces por eso se las pusieron. Si Jesús estaba tan despedazado después de la flagelación, ¿cómo iban a quitarle la sábana? Necesitaban la sábana para poder sacar el cuerpo. ¿Para qué iban a quitar la sábana y el sudario? ¿Y cómo iban a agarrar un cuerpo tan despedazado? Por eso no hay muchas posibilidades de que esto hubiera sido así. Esta sábana santa, esta sábana que todavía existe, ahí está, esta sábana tiene grabada no una imagen, sino una proyección. Los estudios que se han hecho han revelado que no es una imagen. De hecho, la imagen, por así decirlo, del cuerpo de Jesús no está formada por la sangre que se derramó. No, la sangre está debajo de esa imagen. Está debajo de esa imagen y se ve a Jesús, se le ve el rostro. La inteligencia artificial ha sacado unos posibles rostros de Jesús, pero posibles porque no es el rostro propiamente de Jesús, está lleno de golpes. Le abrieron la boca de un golpazo frente al sumo sacerdote, después la flagelación, después la corona de espinas. El rostro estaba irreconocible, por eso no es fácil. La inteligencia artificial más o menos calcula algo, pero no da con el verdadero rostro de Jesús, del que dice el Salmo, es el más hermoso de los hombres. Se le ve ahí entonces un hombre en la sábana santa, se ve un hombre con barba, una imagen que nadie sabe cómo fue hecha hasta la fecha. Con inteligencia artificial y con toda la tecnología que hay, nadie sabe cómo pudieron hacer una imagen como esta. Solo saben que ahí está.
que ahí está, pero no saben cómo. Se han hecho muchísimos estudios, incluso estudios en la NASA. Y cuando estudiaron en la NASA el sudario, dijeron, bueno, pues aquí se refleja que es un hombre que sufrió esto y esto y esto y esto. Se ve las heridas, se ve todo. Y dicen ahí, pero no sabemos, es la primera vez que vemos a un hombre que ha sufrido tanto y tiene paz. Nunca habíamos visto que alguien muriera con tanto dolor y tuviera paz. Eso es lo único que pueden sacar como conclusión. Se ha estudiado mucho toda esa figura que está ahí en la sábana santa, porque no fue formada por la sangre. La sangre está debajo de esa proyección, porque tampoco es una pintura. No hay pigmentos, se analizó, no hay pigmentos, no hay pinturas, no hay nada que hubiera facilitado que se hiciera una imagen en esa tela de lino. No hay ninguna forma, no hay pinceladas en ningún momento, no hay trazos que se hubieran hecho, y resulta que Jesús es el más perfecto, es el único hombre perfecto. Todos los demás, los seres humanos, estamos chuecos. Tenemos un pie más grande que el otro, muchos ni siquiera se han dado cuenta. Pero tenemos un pie más grande que otro, que lo sabemos, los que nos hemos dado cuenta, cuando vamos a comprar zapatos, nos medimos el zapato del pie que tenemos más grande. Y el que no se da cuenta se mide del pie que tiene más chico y dice, me quedaron bien, llega a su casa y ya le aprietan. Porque no se ha dado cuenta, tenemos un ojo más grande o más pequeño, todos estamos desproporcionados y algunos, aparte de eso, feos. En cambio Jesús no, Jesús es perfecto. La simetría de Jesús es perfecta y ahí se refleja. ¿Quién podría haber hecho una simetría del cuerpo humano tan perfecta sin hacer trazos, sin preparar la tela, sin nada? No se puede hacer esto, no se puede, pero ahí está. Además, los estudios que se realizaron dicen que es como un negativo, como cuando antes, ¿se acuerdan de las cámaras fotográficas que tomábamos fotos y luego los negativos los mandábamos a que nos los revelaran y entonces ya salía la fotografía? Pues hasta hace poco se dan cuenta que la sábana santa es como un negativo de una foto. Entonces hacen el mismo proceso con las fotografías y se ve el rostro de Jesús, se ve el cuerpo de Jesús. Por eso se hizo, y es tridimensional, por eso se pudo hacer y ahora ya lo podemos ver hecho en diferentes materiales y podemos ver exactamente cómo quedó el cuerpo de Jesús. Está hecho de manera tridimensional. Esto apenas se acaba de descubrir, porque esto no se podía, ni siquiera se conocía hace años, menos hace 2000 años, Y ahí vamos a ver, en la sábana santa se le ven las llagas de Jesús, las llagas de las manos, pero se pusieron a investigar porque las llagas en las manos solamente se le ven 4 dedos. Pero las investigaciones que hacen es porque cuando a alguien le atraviesan la parte aquí de la muñeca con algún clavo, con alguna cosa, el dedo gordo tiende a meterse hacia adentro. Entonces se ven nada más 4 dedos de las manos de Jesús. Todo va coincidiendo. Luego San Bernardo, bueno, esto fue antes, ¿verdad? En el tiempo de San Bernardo, el que escuchaba la voz de Jesús un día le preguntó: Señor, ¿cuál es la herida que más te dolió? Y Jesús le responde: la herida del hombro. Y resulta que en la sábana santa tiene un hombro dislocado, lastimado, dislocado. Y esto fue cuando cargó la cruz. Cuando fue cargando la cruz, todo coincide. La sábana santa es un reflejo perfecto de lo que Jesús sufrió. Ahora, cuando nosotros tiramos sangre sobre alguna ropa, sobre alguna tela, se seca, se va poniendo color marrón y después pasa un color oscuro. En la sábana santa, la sangre sigue roja. Eso es algo que nadie puede entender. Después de miles de años,
La sangre sigue color rojo. No llevó el proceso natural. No llevó el proceso natural que puede llevar toda la sangre. Los estudios dicen, porque se han preguntado cómo fue la resurrección, puesto que no hay testigos oculares de cómo sucedió, entonces quisieron descubrirlo a través de la ciencia. ¿Qué es lo que descubre la inteligencia artificial con todos los nuevos artefactos que hay? Dicen estos estudios que de pronto todo el cuerpo de Jesús desapareció. De pronto, todo en el mismo instante. No fue poco a poquito, no fue primero una parte y luego otra. Simplemente de pronto dice, ya no estaba el cuerpo y la tela, el lino, la sábana, pues tendió a bajar lo que es normal. ¿Sí? Pero dicen, no solamente desapareció, atravesó la tela. No, ¿cómo? No saben. Es lo más cercano que se ha encontrado acerca de la resurrección. Atravesó la tela a través de una especie, dicen así, una especie de radiación. Una radiación que es exactamente lo que se necesita para que la tela quedaba ahí impresa la imagen de Jesús. Una imagen tridimensional de Jesús. Por eso quedó encima de la sangre que había caído y que había manchado o había tocado o se había quedado en la sábana santa. Y así es como dicen ellos, a través de esa radiación. Por eso quedó esa imagen a manera de negativo y se pudo pasar, se pudo revelar eso y ahora ya se sacó cómo fue el cuerpo de Jesús, cómo estuvo en la tumba. No está estirado completamente porque lo bajaron de la cruz cuando ya estaba lo que se llama en la rigidez de la muerte. Ya ven que muere la persona y se empiezan a poner rígidos, duros. Se les tiene que poner las manos rápido antes de que se endurezcan en cierta posición para que puedan entrar en un féretro. Y entonces esto es lo que se piensa, nada más se cree. Que de repente ahí estaba y la inteligencia artificial dice, este es un cuerpo de proporciones perfectas, así como tu viejo, de proporciones perfectas. También resulta que en un momento se les cayó, hicieron un estudio del famoso carbono 14. Y el carbono 14 reveló que esa tela fue hecha hace apenas no recuerdo si cerca de 100 años, apenas unos 100 años, no recuerdo exactamente. Y entonces los últimos estudios que se hacen vieron por qué dijeron eso, lo del carbono 14. Resulta que la imagen estuvo expuesta, se puso para que la gente la venerara, le pusieron velas de cebo y le estuvo llegando mucho el humo negro, la gente tocaba la tela y sin embargo allí está todavía. Pasaron muchas cosas. Las monjitas que estaban encargadas de la tela vieron que se les cayó, no recuerdo qué es, y quemó la tela. Y entonces ellas remendaron ese pedazo y con tela pues de su tiempo, no del tiempo de Jesús, y de cuando hicieron el estudio del carbono 14, tomaron un hilito de eso remendado. Y entonces dijeron, esta es la parte remendada y esta es la parte de la tela original. Sigue siendo 2000 años aproximadamente, hace 2000 años de esta tela, y el remiendo es de hace 100 años, por así decirlo. Todo ha salido de una manera perfecta. El Señor le ha dejado huellas de su resurrección. No lo vimos, pero ahí están las certezas que hasta la fecha siguen asombrando a la ciencia. Los fariseos, los sumos sacerdotes que habían promovido la muerte de Jesús cuando saben de la resurrección, también hicieron correr otra idea, otra mentira, rápido antes de que el pueblo se alebrestara. Y la mentira otra vez empezaba igual. Los soldados se quedaron dormidos. El crucificado, es algo absurdo, Es algo absurdo, pero son salidas alocadas, ¿verdad? por el momento, necesitaban algo rápido. Y entonces dicen que los soldados se durmieron, imposible. Y luego los 8,
que se hubiera dormido uno, dos, que no los hubieran dejado sus compañeros, pero suponiendo que se hubieran dormido dos, pero no 8. Y luego dicen, fíjense, se despertó el crucificado, el que fue traspasado por una lanza del soldado romano, que eran expertos en matar. El soldado romano, y está clarito, le atravesó el corazón. ¿Cómo sabemos que le atravesó el corazón? Porque ellos eran especialistas en eso. Y brota del costado de Jesús sangre y agua. Y nosotros tenemos eso en el corazón. No recuerdo cómo se llama, es una especie de bolsita para emergencias que tenemos. Eso fue lo que atravesó en el corazón el soldado, y por eso brota del costado de Jesús sangre y agua. Pues dicen ellos que Jesús se despertó después de todo, después de haber muerto en la cruz, que se despertó y Jesús con las manos traspasadas quitó la piedra. Pero tenemos que recordar esto. Cuando muere Lázaro también fue sepultado y pusieron una piedra. Eran piedras de aproximadamente 1 tonelada o 2 toneladas, hasta 2 toneladas las piedras. Esa piedra la rodaban, la ponían frente a la tumba y la sellaban para que no saliera el olor. Para que no saliera el olor. Cuando la gente muere, huele muy feo. Algunos desde antes, pero regularmente cuando la persona muere, huele muy feo. Entonces sellaban la piedra esa para que no saliera ningún olor. Y se utilizaban mínimo 2 hombres fuertes para poder mover una piedra. Y resulta que un hombre con las manos traspasadas por los clavos se levantó y movió la piedra que estaba sellada. ¿De dónde? Él solo y con las manos traspasadas. ¿Cómo? Luego mueve una piedra y ni así se despiertan los soldados. Pues de plano uno se queda pensando de cuál fumarían estos, ¿verdad? Para quedar así de plano como quedaron. Pues dicen ellos que con las manos traspasadas quitó todo lo que se selló desde fuera, no se selló de dentro, desde fuera, quitó los sellos para poder mover la piedra pesadísima con manos traspasadas por los clavos. Eso dicen, quitó la piedra y después, y una piedra, repito, que se ocupaban varios hombres para moverla, y luego salió caminando sin hacer ruido, con pies descalzos y traspasados por un clavo. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién? Absolutamente nadie. Pero las prisas para desviar la atención de la verdad, sembrar duda y que no haya una reacción, para que la gente estuviera dividida. Si alguien dijera, vamos a agarrarlos a pedradas a los que nos dijeron que pidiéramos que soltaran a Barrabás, otros dijeran, no, pero y si sí lo soltaron, y si sí lo robaron los apóstoles, y si sí se salió él, si le quitó la piedra y se fue despacito, yo creo que de puntitas para que no lo oyeran, y se fue de ahí con los pies traspasados por los clavos. Esto pasa todo este ruido para distraer las mentes, para que no se unieran, no se organizaran y no fueran contra ellos. Pero pues ya vieron la realidad, tristemente ya les tocó morir. Y ya vieron el error que cometieron. ¿Quién sabe cuántos alcanzarían de estos misericordia? Esperemos que todos, pero algunos de ellos difícilmente la van a alcanzar. Pero vamos a regresar a María Magdalena. María Magdalena, muchos años de su vida, buscó ser feliz. Todos nosotros queremos ser felices. Todos nosotros queremos ser felices y todos nosotros hemos buscado la felicidad. Es lícito porque nosotros hemos sido creados para ser felices, pero María Magdalena se equivocó. Buscó la fuente de la felicidad donde no estaba. Buscó la fuente de la felicidad donde hay placer, donde hay alegrías momentáneas.
porque ellas se iban a las fiestas, disfrutaban, tomaban, se emborrachaban, hacían cosas indebidas, pero al rato terminaba ella en su casa sola otra vez. Volvía a la misma soledad de la que quería huir a través de todas esas falsas propuestas que le daba, que le ponía el mundo, que le ponía el enemigo de Dios. Ella buscó de una manera equivocada la felicidad. Buscó la felicidad donde ella se iba a sentir cada vez más vacía. Cada vez más vacía. Si ustedes y yo nos sentimos vacíos de repente, entonces estamos equivocando el camino. Hay algo que no estamos haciendo bien nosotros. No estamos avanzando hacia Dios, sino que tal vez estemos buscando la felicidad en otra cosa. Entonces, igual que María Magdalena, ella incluso creía que esa vida la había escogido ella, que esa es la vida que ella quería, pero en realidad era una esclava. Ella no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo y por eso fingía que ella quería hacer eso. No, ya era una esclava que no podía decidir. Ella llevaba una vida que no le gustaba, que la lastimaba. Por eso aquí tenemos que detenernos para pensar, ¿tú dónde crees que está tu felicidad? ¿Qué es lo que tú crees que te hace falta para ser feliz? ¿Qué es lo que tú crees que te hace falta para ser feliz? Piensen un momentito, porque si no es Dios, están equivocados. Si creen que van a ser felices con las cosas del mundo, van a pasar toda la vida correteando esa felicidad. ¿Cuántas mujeres les ha pasado? Que cuando era niña, su papá ni la volteaba a ver, la despreciaba, nada, y entonces pensó, cuando me case voy a ser feliz y voy a disfrutar la presencia y el amor de mi esposo. Y se casa con un viejo que la trata igual que su papá. Pero cuando tenga hijos, voy a poder tener ese amor tierno y delicado. Tuvo 10 y se siente igual. Cuando sea nieta y tenga mis nietos, tiene 5 nietos, pero sus nueras no quieren que los vean los niños a ella. Y ya al último van con Dios, que es al primero que debieron de haber recurrido. Porque nosotros hemos sido creados para la felicidad, para buscar la felicidad de Dios, la felicidad en Dios. Por eso muchos creen que serían felices si vivieran aquí, si vivieran allá, pero no es cierto, son puras fantasías, son puros engaños en nuestra mente. Hay quienes dicen, si yo viviera cerca de la playa, me gusta tanto el mar que si viviera cerca de la playa sería feliz. Yo fui párroco en una isla y la gente vivía en lugares preciosos con unas vistas extraordinarias al mar y no se daban cuenta que tenían esa vista al mar porque la habían visto tantas veces que cayeron en la rutina y se perdió el asombro y se acabó. Ni siquiera se daban cuenta de que estaban en un lugar tan hermoso. No es el lugar, no son las personas, ahí no está nuestra felicidad. Nosotros podemos caer ahí en la rutina y lo más bonito que hay en el mundo pasa y deja de ser algo bonito, algo bueno para nosotros. El amor y la felicidad para la que nosotros hemos sido creados es para el amor y la felicidad de Dios y en Dios. Para la felicidad y el amor de Dios y en Dios. Por eso nada nos va a llenar, decía un santo. Cuando Dios iba a hacer el universo, hizo un hoyo grande donde cupiera el universo que Él iba a crear. Y cuando Dios creó el corazón del ser humano, lo hizo de tal manera que Él cupiera ahí. Y como Dios es más grande que el universo, ni sirviéndonos, llamándonos todo el universo, seríamos felices. Tenemos artistas que tienen seguidores en el internet, millones y millones y millones y millones de seguidores que los aman, se desgreñan cuando los ven y se suicidan con una sobredosis de droga porque ya no soportan esta vida. Entonces, ¿dónde está la felicidad? La felicidad verdadera de nosotros, ¿dónde está? En Dios. Nada nos va a llenar que no sea Dios.
Si ustedes no han recibido, no han aceptado ese amor de Dios, no hay nada que les vaya a llenar. Y le van a poder echar la culpa a su viejo, a su vieja, a sus hijos, a sus amigos. Le van a poder echar la culpa a todo mundo de su falta de felicidad, pero la falta de felicidad es por la ausencia de Dios. Solamente por eso, por la ausencia de Dios. Nosotros perdimos a Dios por el pecado. Y vamos a seguir sintiéndonos vacíos mientras llevemos una vida de pecado. Hasta que dejemos esa vida de pecado es que nosotros vamos a poder recibir y disfrutar del amor de Dios. Entonces, fíjense, Jesús viene, pues, muere y nos reconcilia con Dios Padre. Por eso es que ahora podemos regresar a la verdadera felicidad y al amor para el que hemos sido creados. Gracias a que Jesús murió y resucitó por nosotros, para nuestro bien. Cuando vemos en el Evangelio que llega María Magdalena, llega Pedro y pensaron que alguien se había robado del sepulcro el cuerpo muerto de Jesús. Y pensaron esto porque todavía no podían creer verdaderamente en la resurrección. Como no creían en la resurrección, el único camino que les quedaba era pensar que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero fíjense, cuando una persona cae en pecado, ya sean mentiras, ofensas, resentimientos, deseos de venganza, cualquier pecado, esa persona es un sepulcro. ¿Qué es lo que tienen los sepulcros? Los restos de una persona. ¿Qué es lo que tiene alguien que pecó? Pues no tiene a Dios. Si yo tengo a Jesús en mi corazón, cuando Dios Padre me ve con su vida, porque aquí está Jesús. Y cuando me ve con su vida, dice que yo tengo vida verdadera. Pero si yo no tengo a Jesús en el corazón y Jesús me ve sin Jesús, estoy muerto. Estoy muerto. Soy un sepulcro donde están restos de lo que debía yo de haber sido. El pecado quita la vida eterna. Estamos muertos. Y si vamos a la iglesia, y si rezamos mucho, y si hacemos el bien, sepulcros blanqueados, siguen muertos. El que no comulgue está muerto, mis hijos. No, el que no comulgue está muerto. No importa quién sea. No importa. Y si alguien dijera, pero yo hago el bien, yo voy a misa, yo hago esto. Si no comulgan, están muertos a los ojos de Dios. A los ojos de Dios Padre, el único que tiene vida es el que tiene a Jesús. Es el único que tiene vida. Pero que Jesús tenga vida, es decir, que dirija nuestra vida. Y entonces sí, pero si no, entonces seríamos nosotros un sepulcro. Seríamos un sepulcro donde estamos muertos nosotros mismos. Cuando Jesús vivo entonces está en nosotros, nos comunica su vida. Tenemos una vida que no es humana. Ya no es una vida humana, sino la vida de Dios en mí. El único que puede comunicar esa vida de Dios en mí es Jesús, por sus méritos, porque Él lo ganó muriendo por nosotros en la cruz. Entonces, pero si nosotros caemos en pecado, perdemos esa vida y nos convertimos en un sepulcro. Pero repito, pero la persona va a misa, ¿sí? El sacerdote celebra y confiesa y todo, pero lleva una vida doble, abrazó una vida de pecado. Está muerto. Si no tiene gracia, está muerto a los ojos de Dios. No tiene vida, por eso hay sacerdotes en el infierno. Y así como hay sacerdotes, muchas personas caen al infierno. Esto no solamente es para sacerdotes, esto es para todos. Esto es corte parejo de nuestro buen Dios, corte parejo. Fíjense, María Magdalena, cuando ve el sepulcro vacío, cuando ve que ya no está Jesús allí, se pone a llorar porque ya no sabe dónde está Jesús. Se pone a llorar cuando ve el sepulcro vacío. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué enseñanza nos da esto a nosotros? Muchas mamás conocen muy poco la realidad. Muchas mamás conocen muy poco la realidad. No se espantan de que sus hijos no comulguen. No se espantan. Están muertos y no se espantan. Pero vinieron a misa, son sepulcros blanqueados.
el que no comulga no lo recibe. Son sepulcros blanqueados y a muchas mamás y muchos papás no les mueve el corazón esto, saber que sus hijos están muertos en vida. Ya están muertos. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. No importa lo que haga. No importa lo que haga. Entonces, ¿cómo es posible que los papás puedan soportar ver a sus hijos en la tumba por meses y por años? ¿Cómo es posible? Y todavía digan que los quieren mucho y que les quieren dar lo mejor. Lo mejor es el cielo, no el deporte ni la escuela siquiera. Esas son cosas para que sobrevivan en el mundo. Lo importante es llegar al cielo. Eso es lo más importante. Y el que no comulga no llega al cielo. Y hay muchas personas que vienen a la Santa Misa y no comulgan. ¿Y son qué? Sepulcros blanqueados. No dejan de estar muertos, mis hijos, aunque vengan así. Qué bueno que vienen, porque en algún momento la gracia puede ser tan fuerte que les convierte el corazón y dejen el pecado, pero si mueren así, no llegan a la vida eterna. No llegan a la vida eterna. Es necesario comer el cuerpo y la sangre de Jesús para que Él nos comparta de su vida y tendremos vida verdadera. Y ya no seremos un sepulcro, sino un trono, un castillo para Dios, un templo, una casa para Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso les digo, cuando los papás ven que sus hijos no comulgan, ¿cómo es posible que no reaccionen ante eso? ¿Cómo es posible que vean que sus hijos son sepulcros con la puerta cerrada y sellada? Porque los hijos dicen, yo así estoy bien, yo así me quiero quedar, yo así me siento a gusto. Así también lo pensaba María Magdalena, hasta que se encontró a Jesús y se dio cuenta de la realidad. Pudo ser consciente del vacío de vida que llevaba. Pero esto es hasta que Jesús la encuentra y ella se deja encontrar. Entonces es necesario comulgar, mis hijos, es necesario comulgar. Sin la comunión no hay salvación. Sin la comunión no dejas entrar a Jesús en tu vida. Si mueren los hijos así, imagínense una pareja que están en amaciato, que viven juntos sin estar casados, porque se quieren mucho, porque dicen que lo más importante es el amor, y no se casan, sino que están así unidos. El primero que se muera de ellos se va al infierno, porque va a morir en pecado, va a morir sin Dios. ¿Y para Dios qué es? Un animal evolucionado. Dios Padre solo tiene ojos para su Hijo y aquellos que tengan vida de Jesús dentro de ellos, esos son a los que Dios Padre considera hijos. Los demás es lo que decidieron. Una vida sin Dios, se quedan sin Él. Se quedan, simple y sencillamente se quedan sin Él. Por eso tenemos que tener cuidado, revisar nuestra vida, revisar la vida de los demás. Cuando ustedes han llegado a una misa y no comulgan, ¿qué sienten? No se siente nada, no se siente nada. Cuando no van a misa en domingo, ¿qué sienten? No se siente nada, nada. Si no rezan a veces porque ya están cansados, ¿qué se siente? No se siente nada. El día que se mueran van a sentir todo junto. Todas esas ausencias, todas esas carencias, todos se van a dar cuenta de lo que les faltó, de lo que despreciaron. Todos se van a dar cuenta. Todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Morir sin tener a Dios en el corazón es condenación eterna. Y si la persona llegara a alcanzar misericordia, dicen los místicos de ahora, que hay personas que van al purgatorio y que van a durar ahí hasta el fin del mundo. Y después de la gran purificación todavía faltan 1000 años al mundo. No estamos cerca del fin del mundo. Eso no es cierto. Estamos nada más cerca del tiempo de la gran purificación. De la gran purificación nada más, pero no del fin del mundo, del fin de los tiempos, pero no del tiempo.
sino de este momento, de lo que vamos a vivir, una gran purificación. Entonces, por eso tenemos que estar comulgando. Por eso tenemos que estar comulgando. Si una persona llega al juicio y está vacía de Dios y llena del pecado que aceptó, Satanás se va a hacer presente y va a reclamar lo que es suyo. Y Dios va a permitir que Satanás se lleve lo que le pertenece, porque le pertenece, no porque Dios no lo haya amado, porque esa persona decidió pertenecerle al enemigo de Dios, y entonces por eso tiene derecho Satanás a acercarse y reclamar lo que es suyo. Si la persona alcanza misericordia, Satanás se tiene que retirar con las manos vacías, pero si no alcanza misericordia, se lleva esa alma al infierno. Imagínense, esto es muy serio, esto no es un cuentito para niños. Todos los que han muerto ya lo vieron. Los que han muerto de todo esto ya lo vieron de primera mano. Todo ya lo vieron de primera mano. Ahora, quisiera invitarles a esto que pensaran. Imagínense, si ustedes, entre los millones de personas y de millones de católicos que hay en todo el mundo, a ti te escogieran en un pequeño grupito, vamos a hablar de 10, a ti te escogieran para que fueras allá donde está el manto de Turín, donde está la sábana santa, y dijeran, vamos a agarrar de la sangre que quedó impregnada en la sábana santa, que todavía tiene el color rojo, que nadie entiende por qué, pero todavía está el color rojo. Con unas pinzas especiales van a agarrar una pequeña casi costrita, pero es una sangre roja, una pequeña costrita de lo que quedó pegado en la sábana santa, y te dijeran, y te lo vamos a dar en comunión. Ustedes recibirían esa sangre de Jesús que derramó allí en la sábana de la que quedó impregnada la sábana santa. Si agarraran un poquito de esa sangre y te la dieran en comunión, ¿tú la recibirías? ¿Cómo te sentirías si te dijeran que tú eres un elegido para poder recibir la comunión directamente de la sangre de Jesús que quedó en la sábana santa? ¿Cómo te sentirías tú? Porque esa misma sangre, con ese mismo ADN, está en el cáliz cada vez que se celebra la Santa Misa. Es la misma. Si se agarra y se estudia la de la sábana santa y se estudia la del cáliz, es la misma. Donde se ha convertido la sangre en el vino, que ha cambiado la materia, porque ya ven que solo había cambiado la sustancia. Si no solo hay una transustanciación, sino que hubiera una transmaterialización. Y entonces esa harina con agua se transformara, ese pan se transformara en carne roja, carne palpitando. Ahí tendría el mismo ADN que la sábana santa, que donde han sangrado las hostias todo el mundo, donde quiera que hayan sangrado. Aquí en México hay varias hostias que han sangrado delante de la gente, y la que es la misma. La del cáliz y de todo es la misma sangre, es el mismo tipo de sangre, es el mismo ADN, es el mismo. Ustedes verdaderamente beben la sangre de Jesús y comen la carne sacrificada de Jesús. Y esos méritos de Jesús los justifican delante de Dios Padre, y solo los de Jesús. Mis méritos sin Jesús no me alcanzan para nada. Ya lo hemos meditado, ni con el infierno eterno podemos pagar los pecados. Nosotros no podemos pagar. El único que puede pagar es Jesús. Y el que no lo comulga, ¿cómo le va a hacer? El que no lo comulga, ¿qué puede hacer para granjearse la misericordia divina? No hay nada, no existe otro camino. Nadie se va a salvar si no es por Cristo. Nadie, absolutamente nadie se puede salvar si no es por Cristo. Entonces, cuando vayan a comulgar, dentro de un momento, los que van a tener la gracia de que vayan a recibir a Jesús sacramentado, piensen en la misma sangre de la sábana santa, en la misma sangre que quedó en la espina,
en la corona de espinas, es la misma sangre. Es la que tú vas a recibir, la que Jesús derramó por amor a ti. Vas a beber la sangre que te redimió. ¿Se imaginan? Y esto cuando cae en la rutina, la gente se forma, ni canta, ni reza, vienen distraídos, se hincan, comulgan, como si les hubiera dado una galleta María, una galleta Oreo, les hubiera dado cualquiera de esas galletas que son una porquería, ¿verdad? Pero bien sabrosas, se hubieran recibido una galleta. Y se van a su lugar a sentarse a nada. Y Jesús ni lo toman en cuenta. Esa es la rutina. Tan acostumbrados están a hacerlo que ya no se asombran de poder recibir la sangre que se derramó por amor a ustedes. Ya no les asombra, ya no les emociona, ya no les llena de alegría, ni siquiera les merece una pequeña oración. Comulgan, se tragan la hostia consagrada, llegan a su lugar y a pensar en cualquier tontería. A pensar en cualquier tontería. Por eso les decía, si de la sábana santa tomaran, entonces tal vez estaríamos conscientes de algo diferente, totalmente diferente, la sangre de Jesús. Cuando andaba yo allá en Bolivia, nos llevaron a un lugar donde estaba una imagen de Jesús que lloraba sangre, una imagen de yeso, pero la sangre era sangre. No había nada para saber nada en dentro, se hicieron estudios para ver si habían metido algo, si le habían inyectado, nada, no tenía nada por dentro, nadie se podía explicar por qué lloraba sangre, pero allí estaba, y lloraba sangre, marcado todo, con las lágrimas marcado, pero sí la sangre de ahí, sí se veía ya no tan roja, pero yo no sé cuánto tiempo hacía que había llorado la última vez la sangre, ¿no? Qué bueno que no lloró delante de mí, ¿verdad? Me muero ahí de pensar que era por mi culpa y me quedo ahí. No regreso ya hasta para acá, quién sabe. Me hubiera muerto ahí y muchos serán felices, ¿verdad? Entonces, si nosotros bebemos entonces de esa sangre, fíjense nada más, es lo que desprecia el que no comulga. Es como si le dijeran, vamos a tomar de la sangre que quedó impregnada en la sábana santa y te la voy a dar en comunión. Y tú dijeras, no, yo paso. Es la sangre. Ahora, el que desprecia esa sangre, métete a la casa de su padre. Por eso no hay salvación, mis hijos. El que no comulga no se salva. Es un sepulcro blanqueado. Es un sepulcro blanqueado. Es terrible, pero se tiene que hacer la lucha por eso. ¿Qué pasaría si alguien tomó una decisión equivocada y se están viviendo en Amaciato y ni siquiera pueden casarse por alguna razón? No pueden casarse. Bueno, pueden acudir a algún sacerdote de donde vivan, en su parroquia especialmente, y decirle si de común acuerdo ustedes disponen empezar a esforzarse para vivir como hermanos, pues dejaría de haber pecado. El pecado no es que estén en la misma casa, el pecado es la comunión sexual fuera de matrimonio. Eso sí es pecado. Y si viven como hermanos, ya no hay pecado. Aunque vivan en la misma casa con los hijos y con todo, ya no habría pecado. Y si ya no hay pecado, pueden confesarse y comulgar. Pero tienen que ir primero con un sacerdote y le tienen que decir al sacerdote, porque el sacerdote es el que debe de juzgar cuánto tiempo de prueba les va a poner. Porque si son muy jóvenes, pues no van a poder. Si son muy jóvenes, no van a poder. Si ya están más pasaditos, bueno, pues el sacerdote le puede decir 3 meses, 6 meses, vamos a ver si pueden sin caer. Si ya tienen 60 años, bueno, a lo mejor ya son 2 meses, 1 mes, hacemos la prueba. Tienen 80, 90 años, vente mañana. O sea, ya no es difícil de pensar en eso. No es cierto, quién sabe, ¿no? Hay cada cosa en la vida que uno se asombraría mucho. Pero bueno, pero háganle la lucha. Esto lo digo para que sepan que sí hay camino.
por lo menos esfuércense, una de las dos partes, esfuércense. El día de su muerte el Señor les tomará en cuenta el esfuerzo que hicieron para vivir así. Pero que la otra parte no quiso, bueno, pues tú vas a decidir si sigues viviendo así o no. Tú es el que vas a decidir. El que decide vivir y acepta el pecado no va a comulgar y va a ser un sepulcro blanqueado, y Dios guarde la hora que se mueran en un accidente o se mueran por la cara que traen, porque se ve, no sé, Dios guarde la hora porque se mueren así. No hay salvación, mis hijos, para nadie. Si yo, sacerdote, dejo de comulgar, me condeno. Esto es para todos, absolutamente para todos. Entonces, les invito a que en estos días ver eso. En la sábana santa, Jesús nos dejó una señal que todavía asombra a los científicos, a los verdaderos, porque hay mucha gente que se llama científica en inglés, a los científicos verdaderos, a los que hacen pruebas de ciencia. Todavía los sigue asombrando y no tienen respuestas ni para la sábana santa, ni para el ayate del indio Juan Diego. No hay respuestas científicas para poder entender este tipo de cosas, señales que nuestro buen Dios nos ha dejado y no se pueden entender por la ciencia humana. Les comentaba anoche, ¿verdad? Como donde en el Tepeyac, ahí donde Juan Diego encontró las rosas, ahí en un lugar donde es salobre, donde hela, y que es imposible que haya rosas de Castilla, siguen saliendo. Sigue habiendo rosas de Castilla hasta la fecha. Es decir, un milagro permanente. Un milagro permanente. Cuando vengan a comulgar hoy, entonces, los que van a tener la dicha de poder comerse la vida divina para tener vida verdadera, los que vengan a recibir, imagínense eso, es como si se estuviera agarrando de la sábana santa, de la sangre de Cristo derramada por ti, y se te diera en comunión. Es lo mismo. Y los que no vayan a comulgar, dense cuenta que eso es lo que están despreciando. Y no es cualquier cosa despreciar la sangre de Cristo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hay que tener cuidado. Revisen si ustedes han caído en la rutina. Si son de los que se paran, comulgan, regresan, rezan un Padre Nuestro, un Ave María, nada más por no dejar, con una mente dispersa, con un corazón ajeno a Dios, porque ya cayeron en la rutina, ya se acostumbraron a comulgar. Revisen. No sea que pase esto y estén comiendo veneno en lugar de estar comiendo vida eterna. Necesitamos estar conscientes de lo que vamos a recibir. Pidamos hoy a nuestro buen Dios esta gracia de asombrarnos de poder comulgarlo, asombrarnos de que sea la misma sangre que se hace presente aquí bajo la forma sacramental de pan, tras el milagro de la transubstanciación. Es la sangre que Jesús derramó por amor a ti. Es la sangre que derramó desde el huerto de los olivos, flagelación, coronación de espinas, y hasta la última gota de sangre que derramó desde la cruz. Esa es la sangre que bebes. Y es la carne y la sangre que te comunican la vida de la resurrección. Jesús resucitó. No estamos comiendo carne muerta entonces, sino carne viva, porque Jesús resucitó. Que el Señor nos permita que no caigamos nunca en la rutina de celebrar, de comulgar. A mí me da a veces mucho miedo eso cuando tengo que celebrar muchas misas. Bueno, el domingo 4 misas y para mí es mucho, porque cuando ya está uno cansado, ya no puedes vivirla igual. Ya no puedes pensar igual, y entonces se cae el riesgo de hacer las cosas solo porque sabes hacerlas. Hacer las cosas solo porque sabes, porque ya te las sabes de memoria, pero ya no sientes nada, ya no buscas nada, ya no te asombras. El sacerdote acaba de recibir a Dios en sus manos, ya cansado, no se asombra de tenerlo ahí, ya no se asombra.
Y eso me da miedo, eso es algo para tener miedo verdaderamente. Por eso que les pidamos al Señor la gracia de no dejar de asombrarnos, pero también de no dejar de comulgar. Que no seamos un sepulcro vacío, y si lo son, que un día pronto dejen de serlo. Hagan lo que tengan que hacer, pasen por encima de donde tengan que pasar, pero prepárense para comulgar. Pero me refiero a uno mismo. Tengo que pasar por encima de mis gustos, de todo lo que yo quisiera, pasar por encima de todo para poder llegar con Él, ponerme de rodillas y recibir la sangre que se derramó para mi redención y recibir vida de Dios. No se pierdan eso, de veras, es muy necesario. Le pedimos a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo muerto y resucitado, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.